Saludos fanáticos del cine y los cómics, Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. La semana pasada, el pasado 31 de julio, se estrenó la segunda temporada en Netflix de The Umbrella Academy. Así que, para este episodio, voy a platicar un poquito acerca de su contraparte, es decir, de The Umbrella Academy en los cómics. ¿Quiénes son sus personajes? ¿Quiénes son sus creadores? ¿Y cuáles son algunas diferencias entre la versión de Netflix y la versión impresa? Así que vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Es... The Umbrella Academy es una serie de cómics que inició su publicación en el año 2007. Es una creación del estadounidense Gerard Way y dibujada por el brasileño Gabriel Vaz. Nos narra justamente la historia de 7 bebés que fueron comprados por un excéntrico multimillonario en el año de 1989. Actualmente y desde sus inicios es publicado por la editorial Dark Horse Comics. ¿Y quiénes son los integrantes de The Umbrella Academy? ¿O la Academia Sombrilla? ¿O la Academia Paraguas? Eso suena muy raro, dejémoslo en Umbrella Academy. Pues bueno, empecemos por el fundador de esta academia, que es Sir Reginald Hargreaves, conocido también como The Monocle, o el Monóculo. Como les mencioné, es quien compró a estos 7 bebés para formar este equipo de superhéroes infantiles. ¿Quiénes son estos niños que después se convirtieron en estos adultos que son los que encontramos en la serie y en los cómics? Pues son nada más y nada menos que número 1, que se hace llamar Luther, que es Space Boy. Número 2, que es Diego, que se hace llamar The Kraken, o el Kraken. Allison, número 3, que es The Rumor, o el Rumor. Número 4, que es Klaus, que es The Sense, que necesito encontrar una buena traducción a ese término. Número 5, que es The Boy, y es el único que no tiene un nombre de pila, simplemente es número 5. The Horror, número 6, o Ben, y Vania, que es el número 7, también The White Violin, o el violín blanco. Estos son los 7 integrantes de The Umbrella Academy. ¿De qué se trata el cómic? Pues bueno, voy a platicarles un poquito de qué se tratan los cómics de The Umbrella Academy. Básicamente los cómics de The Umbrella Academy se trata de estos 7 bebés que fueron comprados por Sir Reginald Hargreaves para formar un equipo de superhéroes infantiles que, conforme fueron creciendo, fueron venciendo diversos supervillanos y fueron haciendo su fama como superhéroes para que siguieran defendiendo al mundo. Hasta que llega un punto en el que la calamidad los sigue a todos lados y básicamente el apocalipsis o la destrucción del mundo los sigue en el transcurso de todas sus aventuras. Este es básicamente la trama de todas las series que han pasado dentro de The Umbrella Academy. Los cómics de The Umbrella Academy son 19 cómics en total. Estos se encuentran divididos en 3 volúmenes. El primero, que es Apocalypse Suite, se trata básicamente de, nos cuentan los orígenes de The Umbrella Academy y que también nos cuenta cómo fue que en algún momento determinado número 5 se perdió en el tiempo. Y ahora, número 5 regresa para evitar el apocalipsis que es inminente. Este es básicamente el arco argumental que se tomó para la primera temporada de Netflix. Contando con 6 cómics e iniciando en el 2007, Apocalypse Suite nos narra lo que fue precisamente el inicio de esta academia. Y fue lo que consolidó para que se hiciera una secuela en el año 2008. También de 6 episodios o de 6 cómics, este arco argumental se le llamó Dallas, en el cual nuevamente The Umbrella Academy tiene que evitar el fin del mundo
en una época distinta debido a las cuestiones del viaje temporal por número 5. Y también nos muestra algunas condiciones un poco deplorables o muy diferentes de cada uno de estos personajes en una época en la que no les corresponde. La segunda temporada de Netflix está basado en algunos elementos de este segundo arco argumental o este segundo volumen que se llama Dallas. Y el tercero, que se tardó 10 años en ser publicado, que es Hotel Oblivion o Hotel Olvido. Este consta de 7 episodios. Aquí nuevamente hay una amenaza que implica toda esta dimensión, sin embargo con algunos otros elementos de viajes interdimensionales y de cuestiones de que el pasado vuelve a perseguir a The Umbrella Academy, ya que aquí se nota que una decisión que tomó Sir Reginald Hargreaves en el pasado comienza a perseguir a los miembros de The Umbrella Academy. Se dice que va a haber un cuarto tomo, ya que este tercero de Hotel Oblivion deja abierta la historia para poder existir un nuevo arco argumental. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene cuándo sería publicado una nueva entrega de The Umbrella Academy. Cabe destacar que el primer arco argumental, es decir, Apocalypse Suite, ganó el premio Eisner, que es como el mejor premio que se le puede dar a una novela gráfica o a un cómic, en el año 2008 como mejor serie limitada. Ahora, ¿qué vino a aportar The Umbrella Academy al mundo de los cómics? Pues bueno, primero vino a aportar una visión distinta de lo que es un superhéroe, ya que aquí, si bien nos muestra los clásicos seres humanos que tienen habilidades que van más allá de las de un humano normal y que las utilizan para combatir amenazas a nivel mundial, nos muestras esta metáfora de familia disfuncional, esta metáfora de crecimiento como ser humano y estos cambios que nos suceden a todos desde que empezamos en la adolescencia, cómo poco a poco nuestros ideales van cambiando y nos damos cuenta de que el mundo real no es tan bonito como nos lo pintan durante la infancia. Aquí hay muchas metáforas con respecto a abuso infantil, con respecto a abuso psicológico, con respecto a abuso de sustancias, con respecto a familias disfuncional, con respecto a autoestima. Es decir, vino a darle cierto elemento realista a los cómics. Además de que es un cómic crudo, es decir, su dibujo no repara en mostrar de forma muy gráfica y de forma muy explícita cómo algunos de los poderes o las consecuencias del uso de los poderes de estos personajes son mostradas dentro de las viñetas, por lo que lo hizo un cómic muy serio, sombrío y que además era crudo. Esto fue una visión fresca en su momento de un cómic de superhéroes y que hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar, ya que ninguno de sus personajes es lineal y sin embargo el vínculo que los une como familia le da mucha coherencia, le da mucha cohesión a este equipo, ya que si bien no están biológicamente relacionados, el haber crecido juntos, el haber generado ese vínculo familiar, en ocasiones los hace más poderosos de lo que parece. Además, es muy curiosa la dinámica que tienen todos y cada uno de los personajes, ya que tienen personalidades completamente distintas, pero al momento en el que tienen que mostrarse como familia, esto se muestra de una manera pues muy cotidiana y en ocasiones hasta boba o como si fuera cualquiera de nosotros peleándose o platicando con alguno de nuestros hermanos cuando tenemos algún problema. Esta también es una de las grandes ventajas y una de las cosas originales que vino a traer The Umbrella Academy al mundo de los cómics. Un punto muy importante para todos aquellos que hemos leído o que contamos con los cómics y a la vez
conocemos las temporadas de Netflix, podemos darnos cuenta de que se tomaron varias libertades con respecto a su versión impresa de la versión que se encuentra en la pantalla chica. Ojo, esto sucede con todas las series. Así que, para aquellos fanáticos de los cómics que son muy hardcore, denle chance. Sí toma muchos elementos de los cómics, pero que fueron ligeramente cambiados o en ocasiones muy cambiados con respecto a lo que se encuentra en los cómics. Y si alguno de ustedes lee estos cómics, esto no les va a quitar la satisfacción de ver a The Umbrella Academy en la pantalla, ya que, les repito, hay muchos elementos que no coinciden, que no se toman directamente del cómic. Así que para todos aquellos que ya leyeron los cómics, no se les va a hacer un spoiler tan diferente, o no va a haber muchos spoilers con respecto a la serie que se encuentra en estos momentos en Netflix y que seguramente va a tener una tercera temporada para el próximo año. Ahora bien, esta serie de superhéroes y estos personajes sí se volvieron mucho más populares con la llegada de la serie en Netflix. Sin embargo, no es tan común encontrar tanta mercadotecnia, tantas figuras de acción o tantas cosas relacionadas en lo que son coleccionismo con The Umbrella Academy. De los últimos 4 años para acá, sí han salido muchas cosas. No hay muchas figuras de acción disponibles. Por ahí hay algunas figuras de PVC y hay algunas estatuas con respecto a The Umbrella Academy. Últimamente se han puesto muy de moda las playeras, las mochilas, las tazas y toda la mercadotecnia gracias a lo que fue su lanzamiento en Netflix. No han aparecido en películas, no han aparecido en ningún otro medio que no sean los cómics o la pantalla chica. Así que, para todos aquellos coleccionistas o fanáticos de The Umbrella Academy, la mejor opción que tienen es Internet. Que puedan conseguir estos productos mediante sus sitios web de confianza y así poder formar su propia colección de The Umbrella Academy o ampliar la colección de programas de Netflix o que sean parte de su propia colección. Así que estos personajes se pusieron de moda recientemente, pero eso no quiere decir que no existan los productos suficientes para que formen parte de su colección personal. Para todos aquellos que se volvieron fanáticos de The Umbrella Academy gracias a la serie de Netflix, les recomiendo mucho que lean los cómics. Les repito, sí tienen relación unos con otros, pero van a poder disfrutar mucho más la serie, o al menos desde mi punto de vista, van a disfrutar mucho más la serie una vez que hayan leído los cómics, que tienen un poquito más de profundidad y de desarrollo con respecto a ciertos personajes. Si ustedes quieren conseguir estos cómics, estos se encuentran disponibles en cualquier tienda especializada. Es decir, puede ser en cualquier tienda especializada de cómics. Pueden ir a Rock Show, ya que ya está abierto. Tomen sus precauciones. O pueden acudir a cualquier Sanborns o solicitarlos en línea. Existen 2 sitios de internet, el cual les dejo el link aquí abajo, para que ustedes puedan ordenarlo en línea si así gustan. O de manera más sencilla lo pueden encontrar en las tiendas Mix-Up o en Sanborns. Ahí están los 3 volúmenes disponibles y están a un precio bastante accesible. Muchas gracias por ver este episodio. Si te gustó, recuerda darle un gran pulgar arriba, compártelo para que otras personas tengan esta información. Recuerda que tus comentarios son muy importantes, así que déjalos en la parte de abajo de este video por si quieres que platique de algún otro tema o por si tienes alguna pregunta. Y sobre todo, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Es solo un clic para ti, pero es muy importante para mí. Recuerda, yo soy Jonah Luthor y así estoy en Facebook, YouTube y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!
y seguimos en contacto.